Muy buenas noches, de nueva cuenta en otra entrevista para Canal 6. En esta ocasión vamos a platicar con la ex candidata presidencial, ex secretaria de Desarrollo Social y actual presidenta de la Comisión para la Defensa de la Niñez y la Adolescencia en el Senado. Ella es la panista Josefina Vázquez Mota, con quien vamos a platicar precisamente sobre el tema de las estancias infantiles. El gobierno actual ha decidido desaparecer estas estancias infantiles, pero ¿cuáles son los efectos? ¿Se puede hacer algo al respecto? ¿Rescatarlas? Vamos a charlar precisamente con la senadora Josefina Vázquez Mota. Senadora, un gusto saludarle. Usted ha tomado la bandera en defensa precisamente de las estancias infantiles. Gracias por recibirnos y sobre este tema platíquenos. Julio, muchas gracias a usted y también en Canal 6, a quienes nos acompañan. Bueno, las estancias infantiles, para quienes nos están escuchando, seguramente muchas de las mamás, los papás, personal de estancias infantiles, pero tal vez hay quien no sabe muy bien qué es una estancia infantil. Claro. En el país tenemos poco más de 9,000 estancias infantiles. Son modelos que se fueron creando entre los vecinos para ayudarse de una mujer a otra mujer. Muchas o la mayoría de las estancias infantiles están habilitadas en una casa habitación que cumplen con una serie muy grande de reglamentos, de condiciones para salvaguardar justamente los derechos y el interés superior de las niñas y de los niños, pues en su etapa más temprana de la vida. Esta etapa, Julio, que como sabemos, claro, nos marca el resto de nuestra existencia. Nosotros ahora hemos manifestado nuestra preocupación y hemos reclamado que se reconsidera esta decisión tan lamentable de quitar la mitad del presupuesto a las estancias infantiles. Esa fue la primera medida que nos parece terrible, porque estamos hablando de una aportación aproximada de 950 pesos al mes, y a cambio de esto una niña o un niño pues va a tener este derecho que marca la Constitución, el derecho al juego, a la convivencia, a su desarrollo psicomotriz. Va a tener al menos 2 comidas calientes, va a tener una atención personalizada. Tenemos miles de niñas y niños con discapacidad que van también a las estancias infantiles. Y por otro lado, Julio, bueno, la cantidad de mamás, de jefas de familia, de papás que no podrían hacer su actividad sin las estancias infantiles. Y es un tema que parece unido a los partidos para ir en conjunto, precisamente usted encabezando esta defensa de las estancias. La verdad es que me parece una tragedia cuando el presidente señala que las estancias infantiles tienen partido. Las niñas y los niños no tienen partido. Las niñas y los niños tienen derechos, y un derecho irrenunciable es justamente el cuidado de estos primeros años de su vida, y esta transferencia monetaria de la que después se habló y se dice ahora les vamos a dar el dinero y que los abuelitos los cuiden. Y aquí hemos tenido casos en el Senado de abuelitas, de abuelitos que han venido y nos han dicho, en primer lugar, nosotros también trabajamos, somos parte de la población económicamente activa. En segundo lugar, si quieren que los cuidemos, los cuidamos, pero una cosa es cuidar y otra cosa es educar. Si quieren que los niños tengan todo su desarrollo psicomotriz, que los niños tengan convivencia, que los niños aprendan las reglas, tienen que ir a un modelo de atención infantil como son las estancias infantiles. En tercer lugar, es una desgracia porque no hay una sola garantía si el dinero empieza a mandarse directamente. Y por cierto, es muy importante, Julio, lo quiero decir a todas las mamás que me están escuchando, a los papás de todo el país, les quiero decir que a las nuevas reglas de operación sacaron a la mayoría de las estancias infantiles, es decir, solo quedaron 17 estados. Ajá. Y en cada estado quedó un mínimo de estancias infantiles, es decir, si por ejemplo Aguascalientes está esperando que le llegue una transferencia, pues no le va a llegar con estas reglas de operación, porque simple y sencillamente lo tacharon del mapa y dijeron, ahí no van a existir estancias infantiles. Las estancias infantiles de las zonas urbanas, también la mayoría las están desapareciendo, y esto es gravísimo, primero, porque tenemos una gran cantidad de niñas y niños en zonas urbanas. Sí. En segundo lugar, porque de acuerdo al Coneval, el 34% de las jefas de familia va a tener que renunciar a su empleo al no tener una estancia infantil. En tercer lugar, ¿quién va a garantizar, Julio, que este dinero que se va a mandar se va a invertir en los niños? Sí, el tema central o el motivo, la explicación que da el gobierno, pues, es la corrupción y de tajo, pues tomar esta medida. Pues hasta el momento no ha presentado una sola denuncia
Hasta el momento no han presentado un solo caso que demuestre esta corrupción, y aparte nosotros nos hemos sumado a las voces. Si hay corrupción, que se castigue. Si hay corrupción, no solamente que se señale, sino que se lleve ante las autoridades competentes y que se aplique toda la fuerza de la ley. Pero lo que no puede hacerse es destruir para luego intentar construir. ¿Quién va a garantizar, Julio, que para estos más de 330,000 niñas y niños, los más pobres del país, este dinero que se va a mandar a las casas, y como ya les he dicho, de acuerdo a estas reglas de operación que son una tragedia, otra tragedia adicional, ni siquiera están considerados todos los estados del país, se va a invertir en los niños, Julio? Se puede ir a la renta, se puede ir al gas, se puede ir, porque hay muchas necesidades. ¿Cuál es el presupuesto del que estamos hablando para esas estancias? Pues se está hablando que se va a enviar directamente a las mamás o a los papás un promedio de 800 pesos al mes, es decir, ni siquiera alcanza para cubrir la mensualidad de una estancia infantil, y dicen pues que se la den a quien quieren, a un hermano o una hermana. Es como si alguien dice, a ver, yo te voy a mandar un bono para la escuela, pero no lo tienes que invertir en la escuela, gástatelo en lo que quieras, gástatelo en alcohol, en cigarros, o dáselo a tu primo para que le enseñe a leer y escribir. Bueno, esto es realmente una decisión equivocada. Ya se han manifestado las Naciones Unidas en este sentido, se ha manifestado la Organización Internacional del Trabajo haciendo un llamado al gobierno mexicano y diciéndole reconsideren esta decisión equivocada. Nunca se avisó a las mamás, a los papás, al personal de las estancias que este programa se iba a desmantelar. El presidente hizo una promesa el día de su toma de protesta, y entre las 10 primeros compromisos fue: voy a mantener las estancias infantiles. Insisto, es un modelo perfectible. Si hay casos de corrupción, que se castiguen, que se fortalezca la transparencia, pero es inadmisible que se desmantelen las estancias infantiles. Ya ahorita, Julio, ya hay estancias infantiles que están cerrando, ya hay mamás que están empezando a perder sus empleos, papás también, y hay todo un personal especializado que estamos dejando de aprovechar su talento, su compromiso, y de hecho yo estaré presentando un gran número de amparos acompañando a estas madres y estos padres de familia. Bueno, ya tocó el punto. En este proceso de defensa que usted encabeza desde la Cámara Alta, ¿los amparos es el primer paso para este tema? Hemos tenido varios. Hicimos un punto de acuerdo que fue aprobado aquí por la Junta de Coordinación por todos los partidos, incluido Morena, y luego lo aprobamos en el Pleno todos también, pidiendo que se regresara el presupuesto a las estancias infantiles, igual que en el 2018, pidiendo que se publicaran urgentemente las reglas de operación, que no se dejara desprotegidos a los niños de 3 a 4 años de edad, porque en muchos lugares no hay preescolar, pidiendo también que vinieran a atender este asunto la Secretaria del Bienestar y el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Bueno, nada de esto obviamente ha sucedido. Claro. Enviamos una carta al Presidente de la República firmada por este Frente por la Niñez, que es un frente ciudadano, no es un frente de ningún partido. En este frente hay sociedad civil, activistas, hay gente de partidos, hay gente sin partido. Le pedimos una audiencia, mismo que no hemos recibido una sola respuesta. Le podemos dar copia de esta carta, de todas las firmas que lo acompañan, y ahora estamos en toda la parte jurídica, legal, interponiendo estos amparos con el propósito pues de que sea el poder legal, ¿verdad? Que sea el poder judicial que nos ayude y nos acompañe, y ya empiezan a darse sentencias evidentemente a favor de los padres de familia y del derecho de las niñas y los niños. A partir de estas iniciativas de amparo que se va a realizar en el Estado de México, ¿se van a extender hacia otras entidades? Por supuesto, en todo el país, Julio, se están presentando amparos en este momento. Yo invitaría a que se pierda el miedo, a que sepan las estancias infantiles que no están solos, que están acompañados, y que hay muchos abogados pro bono que están trabajando también. Yo en lo personal presenté una iniciativa para modificar el artículo 4 constitucional y llevar a las estancias infantiles como una obligación del Estado mexicano. Es decir, este modelo de atención o cualquier otro modelo de atención en esta edad de las niñas y los niños, y que no esté sujeto al capricho de ningún gobernante. De ahora sí las quito, de ahora sí, es decir, ¿cómo quitar un modelo de atención cuando ni siquiera se tiene una alternativa propuesta? Al surgir precisamente en un gobierno albiazul,
¿Esta medida se puede tomar como una especie de revancha política por parte del actual gobierno? Pues lo que nos parece, si fuese así, es totalmente inadmisible. Lo que nos parece es que han informado muy mal al presidente de la República sobre qué son las estancias infantiles, que no las conocen, que no las han visitado, que no las han caminado. Yo tengo algunas compañeras, compañeros senadores aquí de Morena que en corto me expresan, oye, pues nosotros teníamos estancias infantiles, claro, y aparte han funcionado perfecto, y en corto también nos dicen, sigan luchando por esto, es inadmisible, es un error lo que se está cometiendo. El miedo, pues lógicamente, a que los vean como traidores, por llamar de alguna manera. Sí, ¿no? Aunque yo debo decir que en este punto que firmamos en la Junta de Coordinación, todos los senadores y todas las senadoras de Morena también nos acompañaron, así de que quiero decir que vamos a seguir adelante, que no nos vamos a rendir, que vamos a ir a todas las instancias que sea necesario para que más de 330,000 niñas y niños, los más pobres de este país, no queden desprotegidos. Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social pues no son suficientes para atender esta población. Claro. La inversión también por cada niña y cada niño es mucho más grande que una estancia infantil. Pues los modelos de atención del ISSSTE tampoco son suficientes. Estamos hablando de 9,500 estancias infantiles, y de verdad, cuando Julio, usted escucha los testimonios, sí, de las trabajadoras, de las mamás, de los papás, son desgarradores, son realmente crueles, lo que están viviendo, lo que están sufriendo frente a esta decisión que es incluso atropellando a la propia Constitución. El artículo 4 es muy claro, y también la ley sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, de la obligación que tiene el Estado mexicano de acompañar esta etapa de desarrollo, y que, insisto, como dice la psicóloga extraordinaria Julia Borbolla, lo que un niño aprende o deja de aprender en estos primeros años de la vida lo va a acompañar hasta el día de su muerte. Está por aprobarse una iniciativa en donde se pretende erradicar estos matrimonios infantiles en el país. Efectivamente, pues resulta que nuestro código no ha cambiado desde 1940, es decir, en México se sigue permitiendo que se casen menores de 18 años, pero particularmente ha venido afectando a las niñas. Tenemos muchísimos casos, son la gran mayoría de ellas casos muy lamentables, niñas de 10, 11, 12 años que se casan o que se dan en matrimonio prácticamente por estos padres de familia, muchas veces a cambio textual de unos cuantos pesos de una vaca, de un animal. Esta ha sido una de las vetas más explotadas por las redes de trata, y bajo este esquema de matrimonio infantil permitido, ¿verdad? O que van a pedir un permiso, o que una niña se embaraza, de pronto hay desconocimiento y dicen, pues solamente si la niña se casa va a poder tener protección del Seguro Social o del ISSSTE. Esto es falso. Es decir, una niña, un adolescente que pues tiene un embarazo que pues también cambia toda su vida, no tiene por qué casarse para tener los derechos o la protección de los sistemas de salud en México. Los tiene de manera inmediata, tiene esa protección y ese derecho. Así que hoy esta es la lucha de muchas organizaciones de la sociedad civil organizada, entre ellos Save the Children, solo por mencionar alguno, pero Naciones Unidas, UNICEF, ya una serie de organismos a nivel mundial le han venido pidiendo a México reiteradamente que se legisle para prohibir el matrimonio infantil. ¿Cuáles serían las sanciones para quien pues promueva o realice este tipo de actos? Bueno, lo primero que quiero decir es que ya se aprobó aquí en 3 comisiones en el Senado, en la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia por unanimidad, en la Comisión de Justicia, en la Comisión también de Estudios Legislativos segundo, o sea que tenemos 3 comisiones que han aprobado por unanimidad la provisión de este matrimonio infantil, y hay diferentes tipos de sanciones. Lo más importante es que estas sanciones son muy severas, y que cualquier autoridad que infrinja, y una vez aprobada esta nueva legislación, pues va a tener consecuencias muy graves de diferente tipo. Y es un llamado a que nos acompañen. Todos los estados se han venido armonizando, solamente falta Baja California para la prohibición del matrimonio infantil,
y quiero decir que también en la Cámara de Diputados están haciendo un trabajo extraordinario en este sentido y esperamos que se presente el dictamen en el Pleno. Vamos a invitar a todas las organizaciones que han luchado para que se termine el matrimonio infantil en este país y que nos acompañen para que sean testigos de que estamos dando un paso muy decisivo. Y bueno, una vez aprobado, se va a la Cámara de Diputados, donde tenemos un buen consenso y tendrá que pues cambiar entonces el código y también nuestra ley. Pues sin duda ayudará y en mucho por estos rezagos desde hace décadas en torno a esta problemática que todavía se vive en pleno 2019 en el país. Así es, muy grave, Julio, sobre todo, insisto, cuando hablamos con las organizaciones que rescatan a niñas en situación de trata, dicen que la figura más recurrida para llevarlas a este crimen, ¿verdad?, este delito, es justamente el matrimonio que se permite en México de menores de 18 años. Entonces, es una buena noticia y gracias por a través de Canal 6 poderlo compartir con todos nuestros televidentes y los que nos están acompañando. Sabemos, senadora, que a la par con su trayectoria política también pues está la otra faceta, la de escritora, colaboradora, y está usted realizando un nuevo trabajo. Platíquenos un poquito al respecto. Bueno, sí, acabamos de publicar un libro que se llama Ser Grande, que habla sobre el proceso de envejecimiento de nuestro país. A México le están saliendo canas, sí. Es decir, ya los promedios de edad. Yo nací en 1961 y en 1960 la esperanza de vida de una mujer eran 57 años. Ahora son 18 años más aproximadamente. Quiere decir que ya no estaría yo platicando aquí contigo, Julio. Y la verdad es que la esperanza de vida ha crecido pues para todos los mexicanos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a llegar a esta etapa de nuestra vida que va a ser la etapa más larga tal vez de nuestra vida. Eso lo escuchaba yo hoy en la mañana cuando alguien hablaba de pensiones. Sí. Decía, van a ser las vacaciones más largas de tu existencia. Vamos a vivir más esta etapa, ya se habla hasta de una cuarta edad. El día que presentamos este libro, porque tiene coautores extraordinarios, conocedores del tema. ¿Nos comparte algunos? Sí, por ejemplo está el doctor Agüed, que pues es un gran conocedor, él fue el que llevó este programa de Médico en tu Casa. Está la doctora Marta Pardo, está una chica extraordinaria, una doctora Marlene Ríos, que escribe desde Barcelona un capítulo. Es decir, hay una composición, hay una tanatóloga también, Angelina. Ella dice, bueno, a ver, en México, el 2 de noviembre festejamos el Día de Muertos, hay catrinas, nos burlamos de la muerte, sí. Pero cuando estamos comiendo en la casa y alguien dice, oigan, déjenme decirles cómo quiero que sea mi funeral, en ese momento, todo el mundo se horroriza y dice, no, sí. Yo no quiero que hables de eso, estamos comiendo muy contentos porque tocas, cuando ese es el destino, el único, Julio, que todos tenemos seguros y todos vamos para allá. Entonces, primero es cómo aprendemos a vivir nuestro propio proceso de ser grande. Decía la doctora Pardo, una cosa es ser viejo y otra cosa es ser grande, ¿verdad? Sí. Ser viejo es renunciar a la vida, renunciar a la autonomía, renunciar a nuestras decisiones, y ser grande es un envejecimiento autónomo, con dignidad, claro, por supuesto, con talento, con conocimiento, y hoy lo vemos. A mí me encanta correr. El otro día que corrí un medio maratón, me rebasaban personas de 70 años, de 75, de 80 años. Yo decía, yo cuando sea así grande, más grande, quiero ser como ellos. Y ahora ya vemos, pero también hay pendientes. ¿Qué vamos a hacer con 30 años más de vida en lo económico? En un país donde a los 50 años cuesta mucho trabajo contratarse. ¿Qué vamos a hacer para que esta población no dejemos de actualizarnos en las nuevas tecnologías? ¿Dónde están los ahorros para enfrentar estos años de la vida? El sistema de salud para la atención a ese sector. Claro, cuando tenemos un problema, una epidemia de diabetes y de obesidad que pues está afectando a muchísimas personas, y donde muchas veces también las personas ya de 55, 60, 70 años, lo vemos en muchas abuelitas y abuelitos, lejos de tener una etapa de su vida con más libertad, pues son los que cuidan a los nietos, sostienen los hogares, tienen todavía más responsabilidad que cuando fueron papás. Entonces tenemos que pensar también en ciudades más amables, con transportes que faciliten el acceso a estos procesos de envejecimiento. Y voy a dar una cifra que nos puede parecer increíble, pero es cierta. En el año 2050, por cada 100 niños vamos a tener 104 adultos mayores. Es decir, seremos un país con muchísimas canas y con menos niños, y hay que prepararnos para esto
y creo, Julio, que no nos hemos preparado suficiente. Entonces, Ser Grande es un libro para todos. Jóvenes, léanlo. Niños, mamás, papás, y no le tengamos miedo a ser grandes, tengámosle miedo a ser viejos y a renunciar a la vida, porque luego también hay muchos estereotipos. Sí, y tenemos también que ayudar a que esto sea mejor para todos en el país. Pues, senadora, agradecerle su tiempo, tiene una agenda muy apretada para Canal 6, si nos comparte algún mensaje final para Con mucho gusto, pues decirle a todos quienes nos escuchan en Canal 6 que estoy muy agradecida de que se interesen en la agenda de niñas, de niños, de adolescentes, que si descuidamos a una niña, un niño, un adolescente, entonces estamos descuidando lo que más amamos en nuestro país, y si invertimos en las niñas y en los niños y también abrazamos a los adolescentes y nos acompañamos y construimos puentes, entonces tendremos la certeza de un país que construye paz, de un país que es mucho más justo y también mucho más feliz. Así que no solamente hablemos de las niñas y los niños, ocupémonos de las niñas y de los niños con amor, con pasión, y estudiemos para hacerlo de mejor manera. Pues fue una charla más para Canal 6, en esta ocasión con la senadora Josefina Vázquez Mota.